¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas a las noticias. Cientos de personas brindaron el último adiós a Emilio, en un caso que conmocionó a la región del Maule y, la verdad, a todo el país. A pocos días de cumplir 13 años, mientras paseaba con sus perros, el pequeño fue asesinado por dos hombres que luego confesaron el crimen. Hoy enfrentaron a la justicia. Una carroza estilo colonial trasladó el cuerpo de Emilio. Es la misma que llevó los restos del pequeño Tomás Bravo hace un par de semanas en Arauco. Una parte del corazón del Valle Central está de luto. De ahí nacen todas estas muestras de cariño, incluidas las de algunos barristas del club de sus amores, el mismo que defendió en una escuela de fútbol local. Homenajes de una comunidad golpeada por una noticia que cuesta digerir. Tenía solo 12 años. Paralelamente al funeral en el Tribunal de Linares se desarrolló la formalización, audiencia donde se presentaron los cargos en contra de los dos detenidos. Este hecho es configurativo del delito de violación con homicidio establecido en el artículo 372 bis, inciso primero del Código Penal. Hablamos de Gerald Repeto Soto, de 27 años, y Rubén Soto Guerrero, de 18. Corría enero de este año y la pareja arrendaba un terreno en Longaví, relativamente cerca de la casa de Emilio. Vivían en esta casa rodante. Las peleas entre ambos eran frecuentes, con mucha violencia. Y se fueron a hacer problema a otro lado. Porque ya era mucho. Exacto. ¿Por qué atacaron a un niño inocente? Solo salió a pasear a sus mascotas y se cruzó con ellos en el lecho del río Lihuay. Ellos tenían un cuchillo. Esta mujer los conocía. Cuando surgían sospechas de los vecinos y el cerco se acortaba, la PDI le preguntó por ellos. Así que les pasé mi teléfono y empezaron a hablar. De primera también, al funcionario le dijo de que iban camino a Rancagua, pero no podían volverse porque estaban en Pana. Repeto y Soto dieron la dirección y los detuvieron en el Maule. De inmediato confesaron su participación. Ahora arriesgan las penas más altas del sistema judicial chileno. Incluso sus propias versiones respecto de los hechos dan cuenta de que efectivamente el propósito en este caso era la agresión sexual. Y con ocasión de aquello, además, se le da muerte al menor. Un hecho de esta naturaleza resulta horrible y requiere que la intervención de la justicia sea oportuna y efectiva. No hay que olvidar que dicho delito tenía contemplado incluso la pena de muerte antes de su derogación. Tiene asignada una pena que va de presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado. A nadie le doy el dolor que yo tengo, pero estoy parada en estos momentos para darle el gracias a toda aquella gente que no conocía, que llegó aquí. Hay gente que vino de otros lados a estar conmigo en este momento. Están involucrados en perpetrar uno de los episodios de mayor impacto en los últimos registros policiales. Repeto, ya había cometido un homicidio en 2009. Ambos ahora cumplirán la prisión preventiva en la cárcel de Rancagua. Las muestras de cariño y apoyo se multiplicaron en el cementerio de Longaví, donde se brindó un emotivo adiós a Emilio Jara Sánchez. Un caso dramático que otra vez cobra la vida de un menor de edad. Vamos a otro tema. Un IFE ampliado al 100% del registro social de hogares e inyección de recursos para otorgar subsidios a las pymes. El gobierno así le presentó su propuesta a la oposición, con quien busca consensos para establecer más ayudas sociales y superar la crisis. Claro, este planteamiento en todo caso provocó cuestionamiento porque no incluye una de sus principales demandas, que es la renta básica universal. Marian Basso tiene los detalles. La renuncia este martes del subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, evidenció las diferencias que existían al interior del Ministerio de Desarrollo Social. Según fuentes de La Moneda, la ministra Rubilar, partidaria de levantar el umbral de beneficios como el IFE, jamás compartió la excesiva focalización que Villarreal promovía. Según cercanos al ex subsecretario, él ya no estaba a gusto con la conducción de Rubilar.
se cumplen ciclos, agradecemos obviamente todo el trabajo en este tiempo, estamos pasando a nuevas etapas y en estas nuevas etapas probablemente necesitamos otras personas. Nueva etapa marcada por las conversaciones entre el gobierno y la oposición, lideradas por Yasna Proboste, que busca aumentar las ayudas para enfrentar la pandemia. Y para eso el gobierno dio a conocer su primera propuesta, la que busca aumentar el ingreso familiar de emergencia del 80 al 100% de los inscritos en el registro social de hogares, inyectar $1.000 millones para subsidios a las pymes y medidas tributarias para apoyar a las mismas. Eso además de mejorar el financiamiento al sector de la salud y aumentar la deuda pública. Un IFE ampliado que no fue bien recibido por quienes exigen una renta básica universal. Queremos una renta básica universal. Una renta básica universal. Querer hacer un gallito por el nombre de un subsidio me parece que es lo menos relevante. Volvemos a topar con la misma piedra y eso es el registro social de hogares. Es una buena base para partir y evidentemente esto es un diálogo. Necesitamos una contrapropuesta y en eso está trabajando también la presidenta del Senado. Presidenta del Senado que en las próximas horas presentará esa contrapropuesta que incluirá las exigencias de gran parte de la oposición y de las organizaciones sociales convocadas para este fin. La renta básica universal sería el punto prioritario en el escrito. Para la oposición, renta básica universal es una propuesta que viene siendo trabajada, estudiada. Hay mucha capacidad puesta detrás de estas iniciativas, pero queremos insistir, el nombre que finalmente lleguemos no va a entorpecer un camino de diálogo. La presidenta del Senado se ha posicionado así como referente de su sector y no son pocos los que en privado aseguran que podría competir por la moneda. Sin embargo, la DC ya tiene candidata, la senadora Jimena Rincón, que junto a Proboste comentó la propuesta del gobierno. Tal como está hoy día es un mínimo y sobre esa base vamos a avanzar. Hemos compartido la propuesta de renta básica universal de emergencia, que sea por lo tanto una propuesta que ellos puedan y ellas puedan apoyar. En la vereda del Frente, Chile Vamos anunció su rearticulación y una propuesta de ayuda social. Designaron como sus voceros ante la moneda al presidente y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen y Francisco Undurraga. Que nuestra coalición tenga la capacidad de rearticularse. Tenemos la capacidad hoy día de demostrar una fuerza que garantice gobernabilidad en el momento que vive Chile. Y así las propuestas se van sumando. Otra paralela a la del Ejecutivo pertenece a parlamentarios de oposición desde la DC al Partido Comunista, que busca sí o sí que la renta básica universal sea una realidad, punto que para ellos no se negociaría ante la propuesta de IFE del Ejecutivo. Y nosotros nos cansamos de esperar. Tiene que haber una renta universal de emergencia que esté por sobre la línea de la pobreza. Y decirle con mucha fuerza al gobierno es que se dejen de regatear. Tenemos que poder, ¿no es cierto?, conversar y ver si es necesario mejorarlo, lo vamos a hacer. Y yo creo que en ese sentido estas conversaciones que tenemos nos permiten hacer eso. En la agenda de mínimos comunes trabajan arduamente en el Senado y la Cámara de Diputados. La ronda de reuniones no termina, tampoco en la moneda. El presidente Piñera este martes se reunió con alcaldes y representantes del Banco Central. Conversaciones para debatir e intercambiar ideas que provoquen diversas iniciativas y ojalá consensos para enfrentar social y económicamente la crisis de la pandemia. Bien, pues ya estamos con Andrés Vial para conocer. Andrés, ¿cómo estás? Primero que nada, buenas noches. Buenas noches, Iván. ¿Cómo va hasta este momento el tercer retiro? ¿Qué tan rápido avanza? Y si se han manifestado ya algunas diferencias en función de los anteriores. Sí, mira, hace una semana justamente el TC está dándole el portazo al gobierno de este tercer retiro. Una semana después se está pagando el tercer retiro. Algunas AFP ya están pagando, sobre todo los cotizantes que eligieron la opción de la cuenta 2. A ellos les está llegando en primer lugar el depósito de este tercer 10%. Algunos les está llegando hoy día, algunos mañana, otros pasado mañana. El grueso obviamente va a ser la próxima semana. ¿Cuántos cotizantes ya han hecho esta solicitud? Lo pasamos a revisar en la gráfica, Iván Núñez. Mira, son 4.330.092. Esto es más o menos un 40% del universo. No, solicitudes que sean hechas. La gran mayoría han sido aprobadas, prácticamente mucho más del 90%. Disculpa, ¿y esto es un número mayor a lo que había, por ejemplo, a esta fecha en función del segundo retiro? Mucho menor. Son 800, casi 900.000 solicitudes menos respecto
al segundo retiro. Eso porque hay menos gente que puede hacer este Exactamente, son 3 millones de personas menos que pueden sacar. El universo obviamente que se acota y este es el efecto, son 4,3 millones. A esta altura en el segundo día, en el segundo retiro ya estábamos sobre los 5.200.000, más o menos estamos en ese universo. Vamos con la segunda estación, si lo separamos por rango etario, todavía es muy similar a lo que es la división, entre comillas, en el sistema de AFPs. 43% de quienes han solicitado el dinero son mujeres, 57% son hombres. O sea, todavía la brecha salarial hombre-mujer no se ha empezado a notar, porque yo me imagino que si se aprueba un cuarto... Van a ser mucho más hombres que mujeres los que van a poder sacar. Efectivamente ahí se produce una mayor diferencia. Sí. O sea, claramente de los que han quedado, o sea, 3 millones de personas que han quedado sin fondos, más y mujeres los 3 millones más que podrían quedar, muchas más mujeres y sobre todo también población más joven. Y vamos con la última estación de esta gráfica, ¿por qué? Porque se concentra llamativamente en el 48% en la región metropolitana, 52% en regiones, digo llamativamente porque no el 50% de la población de nuestro país está en la región metropolitana, pero se concentra mucho en la región metropolitana. Lo estábamos diciendo, lo decíamos al comienzo, algunas AFP comenzaron a pagar hoy día, sobre todo las personas con cuenta 2, otras mañana, otros pasado mañana, y las solicitudes recién comenzaron ayer. Escuchamos declaraciones de Alejandra Cox de la Asociación de AFPs. A quienes ya han ingresado su solicitud, les comento que en esta segunda jornada de retiro, las administradoras ya comenzaron a realizar las validaciones de las solicitudes ingresadas e incluso han estado informando de la aceptación de ellas. Es así que incluso existe la probabilidad de que algunos pagos comiencen a concretarse a partir de los próximos días, aun cuando el plazo máximo estipulado en la ley es de 15 días hábiles. Ya, esto tiene mucho que ver, mínimos comunes, con un eventual cuarto retiro. Recordemos que parte de la discusión, justamente, y lo dijo en su minuto la presidenta del Senado, Yana Proboste, es para evitar el desangre, un nuevo desangre del sistema de pensiones con un cuarto retiro. A ver, la propuesta del Ejecutivo de estos mínimos comunes, que se conoció hoy día, lo vemos en la nota, es ocupar o por lo menos abarcar el 100%, Iván, del registro social de hogares. Estamos hablando del 14,5 millones de chilenos, el 80% de la población que le llegaría este IFE ampliado, que recordemos que fue modificado el IFE hace 2-3 semanas, que va a ser 100.000 pesos por persona, y lo pasamos a revisar en la gráfica. Da lo mismo si la comuna está en cuarentena, en preparación, no hay ningún distingo. 100.000 pesos por persona. Se eliminan, perdón, todas esas cortapisas o letras chicas, como se dice. Esa letra chica que se decía, si su comuna está en preparación, o si estuvo un día en cuarentena, si estuvo 14 días, 28 días, no, da lo mismo. Todos 100.000 pesos. Que es lo que, por ejemplo, un ejercicio más o menos sencillo, 4 personas en una familia, 400.000 pesos. Pero este proyecto no habla... ¿Tiene tope de número de integrantes familiares? ¿Ah? ¿Tiene tope de número de integrantes familiares para que va decantando hacia abajo? Cada vez, cuando empieza a superar los 6, 7, ya no son 100.000, va cayendo un poquito. Entonces, no hay tope. En ningún minuto aquí se habla de renta básica universal, que es lo que está pidiendo la oposición. No se menciona el concepto. Y también estos mínimos comunes incluyen apoyo a las pymes. 1.000 millones de dólares en subsidios para que puedan pagar arriendos, sueldos, todo tipo de gastos que tienen las pymes. Y también tiene medidas tributarias que no comprenden discusiones como el impuesto a los superricos, que no comprende discusiones como el royalty minero. Sí, se habla de revisión de ganancias de capitales, parte de las exenciones, aumentar la duración del impuesto sustitutivo del FUT, el IVA a la construcción, que es otra exención, y también la revisión de impuestos de lujo. Pero no se habla nada de este ingreso básico universal que algunos proponen sea hasta el mes de septiembre, otros dicen hasta el mes de diciembre, incluso unos dicen que podría ser permanente. Es la discusión que está instalada en el Congreso, lo pasamos a revisar en la nota de Jaime Quesada. Es uno de los conceptos más escuchados desde que comenzó la pandemia. Registro social de hogares. Un listado donde hoy se encuentran registrados más de 6 millones de hogares y que serviría como guía para entregar más beneficios. Hace un año que me registré y en el 2020 me subió en el 80%. Elizabeth vive sola en su departamento en Puente Alto. Es pensionada y desde que comenzó la pandemia subió en el tramo del registro social de hogares. Hasta ahora no ha recibido ningún aporte. Y yo en la AFP ya no me queda 0 pesos también, pues. Por eso el gobierno propone ampliar la cobertura del ingreso familiar de emergencia del 80 al 100% del registro, una medida que permitiría beneficiar a más de 14,5 millones de personas. Ojalá fuese así y todos tuvieran un dinero estable. Eso es lo importante, una seguridad para las personas. Si avanzamos hacia un IFE universal en esta agenda de mínimos comunes, este camino común que estamos construyendo, podríamos llegar a más de 6.600.000 hogares y más de 14,5 millones de personas, el 74% de la población del país.
100.000 pesos mensuales por integrante en la familia. Significará un costo de más de 2.000 millones de dólares mensuales y que hasta junio supondrá un monto superior a los 6.000 millones. Focalizarlo ampliamente, pero en todos los que están en el registro le pone un acote y que por lo menos nos libera de llegar a las personas más ricas con esta transferencia que en verdad no lo necesitan. Nunca me he registrado nada. ¿En la ficha social? No, nunca nada. No estoy inscrito. No me he inscrito, no hay nadie de la municipalidad, o sea, no, a uno no lo pesco. Y esa es la realidad de muchos aún. No están inscritos, por lo que quedan fuera de cualquier universo de posibles beneficiarios. De repente lo confunden, uno se dice una cosa, después se dice otra cosa, así que no nos queda a mí en este caso no me queda muy claro. El nuevo proceso de inscripción será entre el 8 y el 18 de mayo y es 100% online. Se realiza en el sitio web registrosocial.gov.cl y se puede acceder con el RUT, fecha de nacimiento y número de serie de la cédula. Allí se ingresan los datos personales de la vivienda y se debe adjuntar una declaración jurada y un comprobante de residencia. Pero la oposición y algunos centros de estudio insisten en la necesidad de avanzar en una renta básica universal de emergencia que ronde los 500.000 pesos promedio por familia y por 6 meses. Esto no se trata solo de ampliar en cobertura, sino del principio de la suficiencia, que es fundamental para que exista cuarentena efectiva. Con 100.000 pesos per cápita, ¿no? En muchos casos no llegamos ni a un tercio ni a un 40% del gasto mediano de los hogares. Dos alternativas para un acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo que corre contrarreloj para llegar con ayudas a las familias que intentan sortear los embates de una pandemia que está lejos aún de terminar. Un concepto como renta básica universal, Iván Núñez, que fluctúa de acuerdo a las propuestas de la oposición entre los 500 y los 600.000 pesos. Ya, ¿hay algún cálculo? Porque hay algunos, incluso tú lo decías que lo proponen de manera permanente, pero entiendo que no es esta misma renta universal básica. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Pero esto que se está proponiendo hasta diciembre, ¿cuánto le costaría al fisco? Más o menos, 36.000 millones de dólares. Eso es más o menos, estamos hablando de la mitad del presupuesto nacional, estamos hablando más o menos del primer y segundo retiro, los dos juntos. Es todo ese monto de dinero. 36.000 millones de dólares. Y eso solamente hasta diciembre. Solamente hasta diciembre, de acuerdo a los cálculos que han entregado también desde el Ministerio de Hacienda. Vamos a seguir con otros efectos que ha tenido la pandemia sobre nuestra economía. Ha tenido efectos, por ejemplo, en la forma de pagar de los chilenos. Vamos a ir con la siguiente gráfica, números que entregó el Banco Central, y aquí sí que hay sorpresas, Iván Núñez. Mira, el 2017, el 36% de las personas decía que frecuentemente pagaba con tarjeta de débito. Hoy día es el 65%. Y si vamos al porcentaje de personas que paga con billetes, el 2017 los billetes eran, amos y señores, 75%. Hoy día los billetes caen, el uso frecuente, a 62%. Por primera vez, y esto tiene mucho que ver con el 10%. ¿Por qué? Porque más personas tienen más dinero en su cuenta vista, tiene mucho que ver con más personas tienen más dinero en la cuenta corriente, y al haber una pandemia, menos personas tienden a usar los billetes, obviamente por un tema sanitario, usan la tarjeta y se da este efecto. Justamente en meses también en que el comercio, y lo vimos en la cifra de IMASEC ayer, ha subido las ventas en el mes de marzo un 20% respecto a marzo del año pasado. Y se está jugando todas las cartas el comercio para el que es el mejor día del año. El Día de la Madre. ¿Cómo se está preparando para este segundo Día de la Madre? Obviamente con medidas sanitarias en muchas comunas con cuarentena. Lo vemos en la nota de Nacho Atenas. Con esto yo me despido. Muy buenas noches. El comercio va a ofrecer de todo este fin de semana para el Día de la Madre. Ropa o zapatos. Le gusta la cartera, un perfume a lo mejor. Imágenes que hoy parecen lejanas. Se cumplirán 2 años celebrando el Día de la Madre en pandemia, un hecho que le ha cambiado el sentido a esta fecha. Yo creo que va a ser más afectivo, de un punto de vista sensible. Lo principal no creo que vayan los regalos, el cariño y el demostrar el amor hacia la madre. Y más allá del regalo, el amor es el regalo más preciado que uno le puede entregar a las mamás. Van a haber compras igual, pero no como antes, obviamente, porque Chile cambió, pues ya no es lo mismo. Justamente, en estos 2 últimos años las tendencias de regalos han ido cambiando. Atrás queda el vestuario, artículos eléctricos o zapatos, y asoman regalos con sentido o experiencias. Así al menos lo entienden en este restaurante, que prepara un set que lleva todos los ingredientes del sushi para que en familia los preparen. Va a ser un agradable momento. Hoy en día todo el mundo está se hace pan, pasta, se trabaja mucho en la cocina. Y es un poco colaborativo y en familia con las madres.
Regalos distintos a los que las grandes tiendas también se suman y ofertan una serie de alternativas como talleres de yoga, cursos o actividades recreativas. Lo bueno que lo puedes comprar cuando quieras y no necesitas que el producto te llegue. Entonces, como es algo intangible, lo puedes despachar o lo puedes tener cuando quieras y la mamá lo puede canjear cuando ella quiera. Entonces no hay un tema de tiempo. Y también estamos bien enfocados en todo lo que es gourmet, todo lo que son vinos, todo lo que son chocolates. Pero todavía hay algunos que prefieren lo clásico y van de forma presencial, aunque aseguran que para este año será solo un detalle. Siempre uno está viendo un pequeño presente para el Día de la Madre, de todas maneras. La cosa puede ser un ramo de flores, lo que esté conveniente, tú ahí tienes que ver tu presupuesto. Y un chalequito. Lo importante es tratar de mandar un cariñito de alguna forma. El llamado de las autoridades es a respetar los protocolos sanitarios para evitar aglomeraciones en los centros comerciales y mayores contagios. Si vamos a un centro comercial o vamos a un lugar, en primer lugar no nos acerquemos, esperemos o busquemos bien otras vías de compra por internet o aplicaciones. Internet que sigue siendo protagonista en el consumo. Según datos de la Cámara Nacional de Comercio, la venta online en el año 2020 creció sobre un 200%. Es por eso que para esta fecha el CERNAC fiscalizará los cumplimientos en la entrega de productos. En este tipo de fechas es todavía más importante que las empresas respeten los plazos ofrecidos y que no ocurra como el año pasado, que algunos regalos destinados al Día de la Madre llegaron hasta con meses de retraso. También vamos a estar monitoreando que se cumpla el derecho a la garantía. Un nuevo Día de la Madre en pandemia, donde el llamado es la batalla a un virus que ya lleva más de un año. Anoche a esta hora le informábamos sobre esto. Las policías investigan la explosión de una bomba al interior de una sucursal bancaria en la comuna de Las Condes, que según la Fiscalía habría sido colocada por grupos anarquistas. El gobierno catalogó el ataque como terrorista. Al interior del banco tenemos bastante escombro. Es parte del ambiente a solo minutos de ocurrida una explosión al interior de una sucursal bancaria en el centro comercial Apumanqui de Las Condes. 2 minutos para las 9, una moto con 2 personas se estaciona justo frente al cajero automático aquí del Banco Estado. Uno de ellos ingresa al interior del cajero automático, permanece por un lapso determinado de tiempo, hace abandono del lugar, la moto inicia desplazamiento por Manquehue en dirección al sur, y acto seguido se produce una explosión al interior. Pocas cosas estaban claras, no hubo testigos, tampoco lesionados. Lo que podemos señalar es que al parecer no estaría orientado a sustraer dinero del cajero. Personal del GOPE y del OS9 de Carabineros realizaron peritajes para esclarecer las circunstancias del bombazo. Esto es parte de los atentados que tenemos tradicionalmente en la región metropolitana y son vinculados más que nada con grupos anarquistas que están operando y que aparecen cada cierto tiempo. A través de un comunicado publicado en redes sociales, la organización denominada Célula Anticapitalista Simón Radowitzki se adjudicó la instalación de la bomba como mensaje de apoyo, según ellos, hacia 6 reclusos detenidos por colocar artefactos explosivos y que se encuentran en huelga de hambre. Un acto que constituye terrorismo. ¿Por qué? Porque el objetivo es causar temor en la población. Esperamos que prontamente poder determinar quiénes son los autores de esta colocación de artefactos explosivos y que respondan ante los tribunales de justicia por este hecho. Se trata del segundo atentado explosivo que se registra en este año, pero según la Fiscalía, todos los casos relevantes del último tiempo ya estarían resueltos. Y atención porque vamos a revisar el momento exacto que la tragedia golpeó anoche a la Ciudad de México. Estamos hablando de un accidente que costó la vida de 24 personas, quienes murieron luego del colapso de un puente que sostenía los rieles de una línea de metro. El gobierno pidió una investigación internacional para determinar las causas de un accidente que enluta a todo el país. En su pantalla, todo el desastre ocurrido la noche de este lunes en Ciudad de México. Es que fue tan grave el accidente que desde el aire se aprecian los carros del metro caído, formando una especie de V corta. El accidente ocurrió pasadas las 22 horas, cuando mucha gente se movía a bordo de la línea 12 del metro. Fue aquí, entre la estación de Tezonco y Olivos, donde colapsó el puente que sostenía los rieles del tren.
El resultado, 24 personas muertas y 79 hospitalizadas. Amigos y familiares buscaban anoche a los desaparecidos. Está embarazada, tiene 6 meses, no nos dice nada. Y ya no nos responde el teléfono desde que nos enteramos a las 10:15. Primeramente Dios, no perdemos la fe que la encontremos. El metro de Ciudad de México mueve diariamente a unas 4.6 millones de personas y la de este lunes fue una tragedia que según muchos estaba anunciada desde hacía rato. El presidente de... Triste noticia. La línea dorada del metro de Ciudad de México ya sufría fallas de servicio y mantenimiento y muchos apuntan al actual canciller Marcelo Ebrard, quien inauguró esta obra en 2012 cuando era... Mi parte es estar en plena condición de cooperar, colaborar en lo que sea necesario, en aquello que me requiera. Varios medios dicen que la línea 12 quedó con fallas después del terremoto de 2017. Ahora la tragedia exige explicaciones al gobierno de López Obrador. Es lo que le hemos solicitado a la fiscal. Un peritaje a fondo de la línea 12 del metro. El peritaje estará a cargo de una entidad internacional. Accidente o negligencia de las autoridades. En marzo de 2014, la línea 12 fue clausurada por desperfectos estructurales. 5 años más tarde, esas mismas fallas terminan en todo un país. Clausurada el 2014, inaugurada 5 años después nuevamente, del 2012 su data, no es tan antigua, ¿no? Veamos algunas características de este tren accidentado. Bueno, el modelo de la línea 12 del metro de Ciudad de México es un FE10 de origen español. Cada tren mide 140 metros, tiene una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. ¿Cuántos vagones conforman este tren? Bueno, estamos hablando de 7 vagones y una capacidad de hasta 1.900 pasajeros. El tramo elevado en el cual se cayó este tren tiene una extensión de poco más de 11.200 metros. Cuenta con 9 estaciones, este tramo elevado, y 423 apoyos o columnas, como lo que estamos viendo aquí. Recordemos que el metro de Ciudad de México es el más extenso de América Latina, seguido por el nuestro, el de Santiago. Constanza. Y aquí en nuestro país, 1 de cada 2 recintos comerciales ha sido víctima de la delincuencia en una o más oportunidades. Es el categórico resultado que arrojó la última encuesta de victimización del comercio. Solo murmullos y un par de señales, rara vez un operativo con total silencio. Había solo un ruido, provenía del local comercial que estaba cerrado, ya era casi la 1 de la madrugada. Por eso todo era sospechoso. Abrieron la cortina y adentro la sorpresa. Los robos han sido en forma reiterada. Muchas veces no es tanto el robo, sino que el destrozo que originan las personas al entrar a un inmueble, romper vidrios, romper puertas. 2 delincuentes tenían un arma aparentemente especialistas en estos robos. Robo en lugar no habitado, un delito que está afectando con fuerza a locales comerciales. Por la pandemia y cuarentenas deben cerrar, por lo tanto no hay nadie en su interior, a veces por varios días. Todo esto bien lo sabe Jimena. Un ladrón entró a su restaurante de noche. Dice que se llevó poco, fue más... De rejas, de chapa, eso quedó en cero. O sea, todo comprar filo de lo peor y más encima nos tocan estas cosas. No es una optimización de la Cámara Nacional de Comercio. Los delitos que más se repiten son los hurtos, pero destacan también robos, destrozos o saqueos. La seguridad es otro golpe para el comercio. En promedio llevan 9 meses sin atender. Dicen que al menos el 30% ha quebrado y otro 20% en estado crítico. Estos resultados, con alza en la tasa de victimización en la mayoría de las ciudades y el aumento de la percepción de inseguridad, es alarmante. Creemos que el Estado se encuentra... Cada 2 recintos comerciales, hoteles y restaurantes del país fue víctima de algún delito. En la encuesta correspondiente al segundo semestre del año pasado, denuncia. En un año tuvimos como 7 asaltos a caja. Como que nos sentimos desprotegidos porque
Bueno, hace poco incluso nos asaltaron a nosotras. Nos autocuidamos entre nosotros, por ejemplo, con el vecino de ahí, a seña. Delitos que se repiten en todo el país. Iquique, Viña del Mar, Santiago, Concepción, los más afectados según la encuesta. Al menos en Providencia hubo 2 detenidos en el momento. Ambos están con arresto domiciliario total. Fíjese que hay preocupación en todo el mundo por un cohete en los próximos días. El problema es que no se sabe dónde. Se habla de un rango que va desde Europa hasta nuestro país. Hace solo 5 días China celebraba el histórico y exitoso lanzamiento del módulo Tianhe, la primera parte de su propia estación espacial. Pusimos mucha energía en este proyecto. Ahora, con todo el estado de funcionamiento de la nave espacial de acuerdo con nuestras expectativas y diseños anteriores, estamos llenos de confianza. Pero la alegría china no duró mucho. El cohete que transportó al módulo ahora se convirtió en una pesadilla para ellos y el mundo entero. La nave, llamada Long March 5B, está dando vueltas en forma descontrolada y podría caer en cualquier parte del mundo. La órbita del cohete, o el resto del cohete, creo que va desde el norte de Europa hasta el sur de Chile, entonces puede caer prácticamente en cualquier parte. Tú pasas de estar de un lugar a otro totalmente opuesto en la Tierra en 45 minutos. Por eso que el hecho de que caiga ahora o se demore 15 minutos más son continentes de diferencia. Lo que realmente preocupa de este caso es la magnitud de la nave. Pesa unos 2.000 kilos y mide 50 metros de alto, algo así como la iglesia de los Sacramentinos de Santiago o un edificio de 15 pisos. El reingreso que más daño ha causado hasta hoy es el del transbordador Columbia, que se destruyó hace 18 años antes de aterrizar en Estados Unidos y cuyos restos cayeron en zonas habitadas de los campos de Texas. Este caso es distinto porque si bien el cohete chino se despedazará en la atmósfera, sus pedazos podrían caer en el mar o en la tierra, y los científicos indican que es muy poco probable que pueda afectar a un área poblada. Y en algo bastante más terrenal, en represalia por su despido, un joven atacó a balazos a su ex jefe y el trabajador quien lo reemplazó en su puesto. Es la historia de un pistolero que permaneció casi 2 años prófugo hasta que esta jornada fue detenido. Era el 7 de abril del año 2019. El dueño del restaurante Indian Garden, ubicado en calle San Martín y a un par de cuadras del Palacio de la Moneda, cerraba la caja y un trabajador sacaba la basura del local. De improviso, irrumpió un sujeto que desenfundó un arma de fuego. Pero el sujeto no era un desconocido en el restaurante. Se trataba de un joven oriundo de Bangladesh y que llegó para reclamar por su reciente despido del Indian Garden. Luego de un corto y áspero diálogo, disparó en contra de su ex empleador y también del trabajador que lo reemplazó en su puesto laboral. Él se enojó y él se amenazó de muerte a mí y más personas. Yo pensaba que eso es una broma, pero él la verdad entró a mi local ya, y él se dispararon a mi local y dispararon mi tío la pie y la dispararon un haitiano y él fue a defenderse ya, y él se disparó el haitiano, pero esa bala no fue adentro, esa bala fue así. Muy sorprendido, nosotros estamos muy sorprendidos, nunca pensamos que va a pasar algo así en Chile, especialmente, porque nosotros aquí tenemos varios locales que 24 horas trabajamos y sin ningún cuidado. Tanto el dueño del local como el trabajador resultaron con lesiones de gravedad. El autor de los disparos se dio a la fuga y permaneció durante más de 2 años en calidad de prófugo, hasta que fue detenido por el OS9 de Carabineros en la comuna de Maipú. Y en su domicilio se incautó el arma que habría utilizado para cometer el delito. Según la dinámica de los hechos que logra establecer el OS9 de Carabineros, este hombre habría
increpado a su antiguo jefe por los motivos de su despido. Ante esto, le dispara causando lesiones a 2 personas. 5 años fue formalizado por el delito de homicidio frustrado en contra de su ex jefe y un trabajador. El tribunal decretó prisión preventiva para el imputado. Y esta es una buena noticia porque Chile podría comenzar a fabricar vacunas contra el COVID. El laboratorio chino Sinovac mostró su interés en establecer una posible sede en nuestro país. Cupos de trabajo científico, mayor disponibilidad y recupere la manufactura local de las vacunas. Es la vacuna contra el COVID-19 que ha recibido más del 90% de la población en Chile, la segunda que aterrizó en nuestro país y podría ser la primera en fabricarse en territorio local. Nuestro país ha demostrado un país atractivo para recibir inversión extranjera en el ámbito de vacunas. Por ejemplo, esto se manifiesta en el reciente interés de Sinovac de instalar en Chile una planta de fabricación de vacunas. La idea ya está siendo liderada por la Universidad Católica, definidos pero sí una hoja de ruta. Debieran llegar científicos chinos para convertir el plan en una realidad. Los investigadores de Sinovac trabajarían en nuestra propia universidad, en el Centro de Innovación, en el Campus San Joaquín. Y paralelamente con eso estamos abriendo las puertas y haciendo las conexiones necesarias tanto con el Estado, con los ministerios correspondientes y también con privados. Todo para recuperar la capacidad de Chile como productor de vacunas. Decimos recuperar porque hasta el 2002 sí se manufacturaban en una planta dependiente del Instituto de Salud Pública. Por eso en este momento solo queda importar. La alianza que buscan concretar las universidades chilenas permitiría aportar a la capacidad científica local, pero falta el gran paso para volver a producir. ¿Dónde podría estar esa planta? Sin duda el norte es tremendamente atractivo, ¿verdad? Nos da la oportunidad de descentralizar, nos da la oportunidad de fortalecer la industria en otras regiones. Una oportunidad muy importante que ojalá se pueda materializar. Obviamente queda mucho por caminar, hay muchas definiciones, muchas preguntas por responder, pero lo importante es que ya está establecida una hoja de ruta. La Universidad Católica ha liderado un ensayo clínico con esta vacuna china en Chile y además CoronaVac ya tiene un estudio de efectividad en población chilena. La opción de fabricarla aquí nos permitiría no solo asegurar dosis para nuestro país, sino que ser un polo productor para la región. Esta necesidad que tiene el mundo de contar con vacunas con coronavirus, claramente le da la posibilidad a nuestro país de participar y colaborar en esta posibilidad de generar vacunas contra el coronavirus que región y al mundo. En paralelo, las conversaciones con el laboratorio chino Sinovac permitirán agregar al ensayo clínico que ya ha reclutado más de 2.300 adultos chilenos otro estudio que evaluará el comportamiento de la vacuna en niños. El primer estudio a gran escala, cerca de 5.000 voluntarios niños entre los 3 y los 17 años, para poder probar la efectividad de esta vacuna en el largo plazo. Sinovac no solo fabrica vacunas contra el COVID, sino también es un gran productor de dosis contra la influenza. Se baraja la opción, además, de incluir este tipo de inoculantes al portafolio de producción. Aunque no hay fecha definida y faltan varios detalles, al menos estamos de camino a convertirnos nuevamente en una nación productora de vacunas. Y nos quedamos en la pandemia. ¿Está relacionada la movilidad con la disminución de casos por COVID? Bueno, revisamos junto a especialistas las estadísticas que arrojó la región metropolitana tras la medida de prohibición de venta de bienes no esenciales a comienzos de abril. Pablo ordena la sede social donde durante todo el año ha funcionado la olla común de la población Renacer de la Maule en Renca. Hasta aquí llegaban cada martes iniciativa solidaria que hoy está en pausa, producto de la situación sanitaria que vive la comuna. Vamos a entregar el almuerzo solamente en esto. Y si no tenemos para entregarle esto, no vamos a poder entregar el almuerzo a la gente, porque no queremos tener contacto con el vecino, porque si viene un vecino contagiado, va a pasar exactamente lo mismo que se va a contagiar a alguna de las cocineras. Y no queremos eso. Renca ha vivido escenarios críticos durante la pandemia. Fue la última comuna del Gran Santiago en salir de cuarentena durante la primera ola. Hoy llevan más de 45 días confinados y su tasa de incidencia, es decir, la velocidad con que aparecen nuevos casos en la población, es una de las más altas de la región metropolitana, con 511,7 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Yo tuve que ir a una cuarentena preventiva porque mi hija salió contagiada, mi hijo con contagio,
Y yo desde la ventana de mi casa miraba cuando venían con su ollita los abuelitos a buscar comida y estaba cerrado. Una realidad compleja que azota a una comuna que tiene un 24,5% de pobreza multidimensional según el censo 2017, cifras registradas antes de la pandemia que hoy mantienen a 823 de sus habitantes como positivos a COVID-19, tal como los padres de Jocelyn. Mi padre en este momento ya llevan 2 semanas intubado. Mi papá están respondiendo, pero el día de mañana yo no sé. Así como están ellos en crítico, pueden fallecer en cualquier momento. Un temor permanente en los hogares. Aquí viven 8 personas, 5 de ellos adultos que ya se contagiaron. Hace algunas semanas el país enfrentó los números más críticos de la pandemia, llegando a más de 9.000 casos el 9 de abril. Semanas donde imperaba una medida, la movilidad. Los números fueron analizados por el Instituto Data Science de la Universidad del Desarrollo. ¿Qué ocurrió en la región metropolitana durante esos días? No se observó un aumento en la movilidad. Entonces, la semana del 29 de marzo tuvimos una reducción de un 26,5% y la primera semana que tuvimos la prohibición fue una reducción de un 26,6%. Luego, la semana del 12 de abril, llegamos incluso a una reducción de un 27,6%. Datos que demuestran que la medida bajó la movilidad, pero no de manera determinante. ¿Qué pasó una vez que se levantó esta restricción? La movilidad aumentó en un 4% una vez que se eliminó la prohibición de venta de bienes no esenciales. En comunas como Renca, en Cerro Navia, en cambio, esta disminuyó en un 8,4%, aunque ambas registraron números al alza en sus contagiados por COVID. ¿Tiene relación la movilidad con los casos positivos? Compartimos los datos con el programa de epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. La reducción de movilidad no influyó ni en el aumento ni en la disminución de casos. Cuando fuimos a buscar evidencia de estas dos variables al interior de la región metropolitana, no fue posible. Datos evidencian que no ha sido directamente proporcional reducción de la movilidad con la disminución de casos en comunas vulnerables. En algunas, como Renca, a pesar de las restricciones, ha sido difícil frenar las nuevas infecciones. ¿Qué puede explicar el aumento y las perspectivas de no poder respetar la distancia social? En Renca, un 17,3% de sus hogares viven hacinados, una tasa que está por sobre la media del país según el censo 2017. ¿Qué podemos hacer? Obviamente seguir comunicando a las personas la importancia de las medidas sanitarias que ya hemos repetido, agregar este tema tan importante de la ventilación, continuar con la vacunación. Se suman a estas medidas operativos sociosanitarios que el Ministerio de Salud llevará adelante junto a desarrollo social en comunas como Renca, parecen no estar dando resultados. Fíjese que la Fundación Pablo Neruda está en un punto límite, sin ingresos hace más de un año y con sus 3 casas museo completamente cerradas. Bueno, con la pandemia las visitas están suspendidas, lo que representaba el 90% de su financiamiento, y hoy están pidiendo ayuda. Y las casas que esconden los deseos detrás de las ventanas luminosas, mientras afuera el viento lleva un poco de barro a cada rosa. Cada espacio, esquina y recoveco de la Casa La Chascona de Pablo Neruda guarda la historia del poeta en su estancia por Santiago. Todo está intacto, tal cual a como lo decoró el Premio Nobel de Literatura, a los pies del Cerro San Cristóbal. Un legado invaluable que hoy está en serio riesgo de desaparecer. En resumen, muy complicada. Sí. Nosotros veníamos hasta hace más de un año, digamos, con una actividad cultural y con una actividad financiera muy buena. Bueno, con la pandemia realmente fue un cierre total. Hace más de un año que están cerrados, no solo La Chascona en Santiago, lo mismo pasa con La Sebastiana en Valparaíso y con Pablo Neruda en más de 12 meses. Las visitas a estas casas eran el grueso de su financiamiento. El 90% de los ingresos, por las entradas. Sin el dinero de las entradas a las casas, las finanzas de la fundación son insostenibles. El resto sale de los derechos de autor, pero no alcanza. La Fundación Neruda pasa por su momento más duro. No solo están en riesgo sus 3 propiedades, sino que parte importante del patrimonio del poeta.
No es la primera vez que la casa de Neruda está en riesgo. Solo a días del golpe militar, La Chascona fue vandalizada y quemaron varios textos. El 23 de septiembre, 12 días después del golpe, Neruda murió en la clínica Santa María. Nunca le contaron del saqueo. En este espacio sobrevive el cuadro que Diego Rivera le dedicó. Claro que hoy el enemigo es la falta de dinero. La fundación no recibe ningún tipo de ayuda económica externa y la que pudieron ahorrar se está agotando. ¿Hasta cuándo hay recursos? Algunos meses. No mucho. No alcanza un año. Pero las cosas están graves. Las casas han tenido el mismo predicamento. Pasa en Valparaíso e Isla Negra, donde está sepultado el poeta. Las casas hay que ventilarlas, hay que tenerles guardia, hay que hacer todo un trabajo de limpieza. No solo las casas, los cursos de poetas, las capacitaciones, las becas de la fundación, todo hoy está en veremos, a la espera de poder obtener financiamiento externo. Considerar personas, o una persona, o un grupo de personas, o un benefactor, digamos, ¿no? En Valparaíso el panorama es desolador en la Sebastiana, lo mismo en Isla Negra, el gran refugio de Neruda. En La Chascona el silencio también la inunda y la fundación ni siquiera se ha cuestionado que su obra de más de 30 años pueda terminar. Me cuesta pensar eso, pero evidentemente que la realidad que nos ha golpeado a todos hoy es para pensar en muchas otras instituciones también que están en las mismas condiciones. El legado de Neruda hoy está en riesgo, justo cuando se cumplirán 50 años del Premio Nobel. La incertidumbre llena la casa del poeta en medio de una pandemia que tampoco ha respetado ni las letras, ni las artes, ni la historia. El plebiscito del año 2020 fue la elección con mayor participación femenina de la historia. Casi 4 millones de mujeres en los nuevos comicios. Las autoridades esperan que la convocatoria se repita. Las elecciones del próximo 15 y 16 de mayo serán inéditas. No solo porque Chile escogerá a las personas que escribirán la nueva Constitución, sino que también porque la convención será absolutamente paritaria. De los 1.278 postulantes, 649 son mujeres, o sea, un 50,78%. Pero para llegar a estos números, el camino no ha sido fácil. 1854 dictaminaba que no tenían derecho a voto las mujeres, ni los locos, ni los sirvientes domésticos. Años de lucha, años de alzar la voz, años de buscar igualdad, un anhelo que durante el último tiempo se ha escuchado con más fuerza. La causa de la igualdad de género es una causa ciudadana. Deseo de una sociedad más justa que para muchas ha tardado en llegar. Recién en 2006, en materia política, Chile vivió un momento histórico, cuando por primera vez una mujer asumió el cargo más importante de representación popular. Prometo. Y si de datos históricos más recientes se trata, nunca hubo tanta participación femenina como en el plebiscito del año 2020, donde hubo casi 4 millones de electoras. Y precisamente la alta participación femenina es lo que las autoridades buscan replicar en las próximas elecciones. Por eso, a menos de 2 semanas de los comicios, nos hicieron un llamado a nosotras a ser protagonistas en este nuevo e histórico proceso. Las mujeres tenemos un compromiso cívico que se ve reflejado durante Por otro, las candidatas que buscan representarnos, ¿qué esperan algunas mujeres que quede plasmado en una nueva constitución? Equidad en el sueldo. Que no los peguen, no los maltraten, si somos seres humanos igual que todas las personas. Y siento que eso ahora es lo más importante, que nos sintamos escuchadas, yo creo. Que fuera igual que el de los hombres, el tema del sueldo y de los labores. Sin embargo, el fin de semana del 15 y 16 de mayo no solo se elegirán a los constituyentes, también a gobernadores, alcaldes y concejales. De todos los candidatos inscritos, solo un 38,38% son mujeres. Cada vez hay más candidatas mujeres, falta mucho. Estamos bajo todavía en gobernadores y alcaldes, mejor en concejales y desde luego en convencionales constituyentes hay más mujeres que hombres, pero eso se debe a una obligación legal. Mi llamado a los partidos políticos. Vemos que todavía es baja la participación de mujeres
En alcaldesa superamos un poco el 20%, en gobernador estamos bajo el 20%. Durante la jornada, las autoridades recordaron que las mujeres embarazadas tendrán acceso preferente y llamaron a las familias a actuar con corresponsabilidad también en estos días de elecciones, donde Chile vivirá un proceso clave en el que se espera que las mujeres sigan siendo protagonistas. Bueno, esto lo hemos hablado varias veces, ¿no? Las clases online agudizan todavía más las desigualdades del sistema educativo chileno. Mientras algunos niños tienen clases de lunes a viernes, hay otros que hace 1 año y medio no tienen cómo conectarse, no cuentan con equipos tampoco. Paola vive en un pequeño departamento de Bajos de Mena, un barrio considerado zona roja, donde no llegan las empresas de internet. Desde el estallido social, su marido está cesante y ella compra mercadería para venderle a sus vecinos. Con lo que gana, se da vuelta para alimentar a sus 5 hijos y a su nieto. Su gran angustia es ver que pasan y pasan los meses y sus niños es poco lo que aprenden. Hay veces mi hija no se puede conectar y los profesores no comprenden eso y le ponen una mala nota. Pero no todos los papás contamos con el dinero suficiente. El papá está sin trabajo, yo no tengo trabajo, yo solo dependo de esto. Entonces, ¿cómo le voy a tener internet a mis hijos todos los días si la plataforma, uno le carga 5.000 pesos por decirle, la plataforma le come inmediatamente eso? Y no solo hay problemas con el internet, en esta casa no hay ningún computador. Los 5 estudiantes se turnan para conectarse desde el teléfono de Paola. Alonso está en segundo básico, todavía no aprende a leer. Máximo está en tercero. Ellos dos aprenden con guías y mandan sus tareas. Ha sido complicadito para las tareas porque también mi mamá tiene que comprar al día 2 chips para colectarse las tareas. Yamilet, que va en primero medio, solo ingresa a la plataforma una vez a la semana. El presupuesto en su casa no da para más. Igual pillan materiales que valen muy caro y mi mamá no tiene eso para poder pagarlo. Me pidieron unas pinturas que valían 5 lucas. Mi mamá no tenía para poder comprarme. Y tuve que hacer la tarea con unas témperas. Y la profesora me dijo que han quedado mal porque no eran con témperas. Yo le hablo, le digo que no tengo internet y ellas no entienden. Y me dicen que no es la culpa de ella que nosotros no tengamos internet. Siente frustración, quiere ser asistente social para ayudar a la gente, pero en estas condiciones ve su meta cada vez más lejos. Sería mucho que me regalen un computador para yo poder conectarme a mis clases y conectarme todos los días para que yo haga las clases, porque así sacándome más 2 no voy a poder pasar de curso. Es difícil descargar los PowerPoint del teléfono. No se ven bien, sí, y cuesta que carguen. Además que hay videos y no se pueden cargar bien. Paola ha visto que algunos niños reciben computadores, en su caso desde el año pasado, que viene golpeando puertas para poder acceder a uno. Mire, aunque no hay clase, exigen conectarse a las clases, exigen comprar materiales que a uno le cuesta comprar. Yo tengo 5 hijos estudiando y comprar materiales es plata, sacar guía es plata. Mi mamá algunas veces llora de frustración, que no le entienden las cosas. Puente Alto está dentro de las comunas con el mayor número de casos activos de coronavirus. No hay muchas probabilidades de que puedan salir pronto de la cuarentena. El regreso a clases no lo ven tan cercano. Ellos dicen, terminando la cuarentena se vuelve a clase. ¿Cómo van a volver a clase si estamos somos la comuna más contagiada? O sea, yo no arriesgaría a mis hijos porque a mí hace 1 semana se me murió mi tía de COVID, teniendo las 2 inyecciones puestas. Más me interesaría en este momento es si alguien me está escuchando, que por favor ayude a mis niños para que puedan estudiar. Casos como estos y aún más dramáticos se encuentran en Puente Alto. Ya, ese es mi enchufe. Me alarga mi luz que tengo de la otra casa hacia acá. Eso corre hacia acá y acá tengo más enchufes porque lamentablemente mis hijos no tenemos luz propia. Cristina le pidió a su vecina energía para que sus hijos pudieran estudiar. Después del estallido social, la vida de esta familia dio un giro en 180 grados. Alexis, que trabajaba de guardia en un supermercado que fue saqueado e incendiado, quedó sin trabajo y sin un sueldo para pagar un arriendo. Igual ha cambiado bastante. Han tenido buen trabajo, buen sueldo. Tuvimos que irnos donde estábamos. Estuvimos en la calle. Todo lo que tenía, mis hijos igual. Y
y llegar a esto, o sea, vivir en unas piezas que hay que estarse acomodando. La crisis los golpeó por ellos. Con el finiquito compraron materiales de construcción para levantar estas piezas donde viven con sus 4 hijos. Esto es para que no entre el frío. ¿Me entiendes? Estas son las camas de mis guaguas. Bien, este es el baño que tenemos, no tenemos otro baño. Nosotros hacemos y vamos a la casa de adelante a desocuparlo. Dicen que para comer hijos no es lo que ellos quisieran. Estos niños no siempre... O en las clases de él, o en las clases de mi otro hijo, o en las clases del más chico. Entonces hay que turnarse para poder nosotros hacer las clases. Los 3 que estudiamos, o sea, el Patri, yo, el Tuto, entre los 3 nos vamos turnando que lo ocupamos. Hay días que cuando topan las clases, nos turnamos si lo hace él o lo hago yo. Y él siempre, como la hago yo, como yo voy a salir a 4º medio, lo hago yo y después le decimos al tío que se retrasó y el tío nos devuelve la pauta para atrás. Una encuesta de Educación 2020 aplicada a 937 establecimientos educacionales reveló que un 4% de los niños no ha podido hacer absolutamente nada en pandemia y solo un 11% de los alumnos encuestados ha logrado implementar la conexión de muy buena manera y sin dificultades. En relación al aprendizaje, un 20% de los alumnos de colegios particulares de los sectores más altos dice que aprendió poco o nada en pandemia. En los sectores socioeconómicos más bajos, la cifra se eleva a un 40%. Es decir, la pandemia de alguna forma viene a visibilizar las diferencias de la sociedad chilena, esas inequidades que están presentes. Y en el ámbito educativo, evidentemente, se corre el riesgo de poder ampliar las brechas ya existentes y a que se pronuncien aún más. Garantizar conectividad, dispositivos tecnológicos adecuados y capacitar a los profesores en metodologías de aprendizaje a distancia es lo que se debe hacer de manera urgente, recomiendan en esta fundación. No olvidemos que hoy día más de la mitad de las comunas de Chile se encuentran en cuarentena y desde ahí es prioritario poder resguardar y asegurar las condiciones de aprendizaje. ¿Qué se está haciendo para que todos los niños aprendan de manera remota? Casos como estos muestran la importancia de contar con nuestras escuelas abiertas en aquellos lugares donde se pueda. Hemos trabajado arduamente con la Subsecretaría de Telecomunicaciones para poder impulsar Conectividad 2030, que permitirá que el 99,9% de nuestros colegios cuenten con internet de alta velocidad al 2022. Desde la Subtel explicaron que reactivaron un convenio con todas las compañías de telecomunicaciones para que los escolares de los hogares del 60% más vulnerable puedan ser parte de un plan solidario de conexión gratuita. El año pasado hubo 11 millones de personas beneficiados, solo hay que inscribirse. Son niños que quieren seguir estudiando, que tienen todas las ganas, pero por la mala situación económica de sus padres y por la conexión fallida, hoy están sufriendo porque no han podido subirse al carro de las clases remotas. Por eso es fundamental que los niños vuelvan a clases presenciales lo antes posible, obviamente cuando pasen de las cuarentenas, y mientras se mantengan en cuarentenas es fundamental que esos niños que vimos ahí en el reportaje de Verónica Moscoso tengan la alternativa de una buena conexión a Internet. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Adquirir un auto usado puede traer riesgos para sus compradores. Por ejemplo, que el vehículo sea clonado, gemeleado o adulterado. ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Cómo podemos protegernos de eso si queremos comprar un auto? Carla Rodríguez nos cuenta en nuestra sección Siempre con Cuidado. Carla, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, hoy día vamos a darles consejos básicos para estar alerta ante un posible engaño de la compra de un vehículo usado. Esos que, por ejemplo, se ofrecen en redes sociales, en portales y que producto de la pandemia se generó un boom en las ventas. Esas ganas a veces nos llevan a ser víctimas. Vemos un precio más económico, un lindo auto, pero algunas veces ocultan una realidad que han sido robados. Y el que soñaba con un auto se quedó sin dinero y sin vehículo, tal como la historia de nuestro siguiente protagonista.
compré un vehículo Mazda CX-5 a través de una publicación de Facebook, como cualquier comprador normal. Vio el anuncio en la red social, revisó el vehículo y lo compró, pero 6 meses después se enteró que era robado. Yo perdí mi vehículo y el dinero que yo invertí en ese vehículo. ¿Y cuánto invirtió en el vehículo? 11 millones de pesos, más los gastos de notaría y todo eso. Mauricio se dejó llevar por un precio accesible y un modelo llamativo con poco kilometraje. Dice que para cerciorarse de que el automóvil estaba en norma, solicitó un certificado online y todo parecía estar en orden. Sin embargo, me contacta que es un vehículo adulterado y como se entera él, por un reclamo de la dueña original del dominio, ella sabía que había pasado por autopista y no le llegaban cobros de TAC. El automóvil, luego de ser robado, había sido gemeleado, es decir, le replicaron la patente, el número de serie del chasis y motor, haciéndolo pasar por un vehículo similar al original, para luego ser vendido a través de plataformas informales. Mauricio asegura que cometió un error por desconocimiento. Uno normalmente no ve o no revisa que los números de serie coincidan. El motor, el caso del chasis, si uno no sabe, la verdad que es un poco complejo encontrarlo. Por esta inocente y confiada compra, Mauricio estaba cometiendo un delito, el de receptación. De manera voluntaria, entregó el auto a carabineros del Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos y se quedó sin dinero y sin auto. Pero en un futuro... Ahorros de por medio, en la venta de otro vehículo, el 10% de la AFP, ¿cierto? Claro, la primera sensación es de impotencia, porque uno obra de buena fe. Por obrar de buena fe y ponerse a disposición de carabineros, no fue detenido ni formalizado, por lo que está a la espera de que se resuelva la investigación, aunque mientras tanto, Mauricio ya interpuso una demanda civil contra quien le vendió el automóvil. Ahora, uno de los errores que cometió el protagonista de esta historia es que nunca revisó el número identificador del vehículo. ¿Dónde debemos buscarlo? A ver. Escuchemos. Todos los vehículos ofrecen 3 elementos básicos de identificación. El primero de ellos corresponde a su placa patente, la cual va adosada en la parte delantera y trasera del vehículo. El segundo de ellos corresponde a su número de motor, el cual va impreso de manera golpe bajo relieve o de manera eléctrica en el mismo bloque del motor. Y finalmente el número de chasis, el cual va impreso en la estructura misma del vehículo a través de un golpe bajo relieve o a través de un sistema eléctrico, el cual generalmente será ubicado en la parte del cortafuego, el habitáculo del motor o en algunos de sus pilares, en la parte interior del vehículo bajo el asiento del copiloto o en algunos casos en los largueros derechos en los vehículos 4x4 o camionetas. No obstante ello, podemos de igual manera identificar en diferentes elementos, como puede ser el costado izquierdo del parabrisas, donde se encuentra impreso y grabado el número de chasis, o en alguna otra clase de sticker de seguridad. No obstante, siempre es importante destacar que el que es más fidedigno a la hora de identificar el vehículo es el que se encuentra grabado en la estructura misma del automóvil, el cual generalmente tiende a ser adulterado por parte de los delincuentes. Como dato, la Cámara Nacional de Comercio Automotriz nos cuenta que el año pasado se vendieron 1.060.000 vehículos usados. De esos, 50 unidades fueron vendidas por empresas creadas por un día y que su única misión era estafar y vender vehículos adulterados. ¿Cómo evitamos caer en este engaño? 1. Pedir el certificado de anotaciones vigente para saber cuáles son los dueños, cuántos dueños ha tenido, el permiso de circulación con el dueño actual. Y recomiendan llevar el vehículo a un concesionario. ¿Por qué? Escuchemos. Para realizar una revisión de compra en que me certifique las condiciones de mecánica, de carrocería, ¿ya?, de que todos los elementos de seguridad del auto están funcionando y además fuera de eso que me verifique que el número de motor y chasis sí corresponden. Como el auto tiene otros lugares donde va el número de chasis, normalmente los delincuentes cambian solamente o modifican el del torpedo, pero no modifican las otras partes interiores donde hay más números. Y eso me puede permitir evitar, ¿ya?, que me estafen, ¿no es cierto? O sea, dicen, vas a pagar 80.000 pesos, pero vas a evitar un robo millonario. Estamos hablando de 8, 10, 11 millones de pesos. Claro, quedarte sin auto y sin plata. Exactamente. Después de esta revisión, ¿qué nos asegura que el auto está sin problemas? Con esas revisiones nos dice. Pero se puede hacer también algunos otros consejos y los revisamos ahora. Por ejemplo, si yo le compro a un tercero,
Nunca debemos utilizar intermediarios. Los trámites deben ser con el dueño legítimo y recomendable hacer todas estas transacciones y después el registro en el registro civil, no en notarías, porque en notarías pueden entregarnos las personas, estos terceros que nos quieren estafar, algún documento fraudulento. Connie. Clarísimo entonces. Muchas gracias, Carla. Buenas noches. Chao, buenas noches. Con el auspicio de LG OLED Week, presentamos 24 Horas Deportes. Grave acusación sacude el fútbol chileno. Lautaro de Buin es apuntado por sobornar a rivales justo en el torneo donde ascendieron a Primera B. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. La NFP no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema, un caso que está siendo investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente. Los demás clubes de la Segunda División Profesional esperan una respuesta y que se esclarezca la aparición del hombre del maletín. Lautaro de Buin en la mira, un equipo que ascendió a la Primera B pero que aún no debuta. Desde el momento del ascenso a la NFP comenzaron a llegar diversos rumores, muchos de ellos preocupantes. El mismo equipo de Lautaro denunció que Fernández Vial había incentivado a General Velázquez para que empatara o le ganara al equipo de Buin. En esta entrevista, el técnico de Lautaro, Carlos Encina, dice: Fernández Vial le ofrecía 15 millones a nuestros rivales. El cuadro vialino se defiende. Claramente que consideramos graves las acusaciones que aparecieron ayer. Y claro, tendrán los organismos pertinentes que resolver y ver si es que hay responsabilidades. Según el programa La Red Deportes, hay dos partidos acusados: la victoria de Lautaro 3-0 a Colina y el empate entre el mismo Lautaro con Linares. El club de Buin dice esto de las acusaciones: carecen de todo sustento, seriedad y rigurosidad, lo que nos causa un daño irreversible en nuestra imagen como club deportivo. Para la NFP, esta información fue traducida en denuncias sin grandes fundamentos, pero igual se decidió realizar una denuncia a la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y además a la FIFA. Pero de salir a aclarar todo esto no hay atisbos. Por su parte, 13 clubes de la Segunda División Profesional mostraron su preocupación y publicaron este comunicado. No vacilaremos en repudiar cualquier acto que signifique atentar con estos principios y perseguiremos a los responsables hasta las últimas consecuencias. Creo que este tipo de actos son inaceptables, vengan de quien vengan. Yo no quiero ejemplificar en algún eventual club o en dos eventuales clubes, sino que queremos que se investigue, queremos que se entreguen los antecedentes que se dicen poseer, porque al final del día el deporte y el fútbol no se mezclan. La duda está establecida, la denuncia ya está en Fiscalía y en la FIFA. A 24 horas, Carlos Encina no quiso dar su testimonio, lo mismo que la ANFP. Por el momento, la investigación de posibles sobornos en el fútbol chileno sigue su curso. LG OLED Week, una semana para tener la mejor tecnología LG. Aproveche y cámbiate al único televisor con píxeles autoiluminados. Pero el objetivo sí, clasificar a Copa Libertadores es el objetivo. Gustavo Quintero respira algo más aliviado, sobre todo por lo que encontró en la cantera. El técnico está feliz con la patrulla juvenil pese a la derrota ante Ñublense. Un Quinteros que se atrevió a hablar de todo en TVN. Mire. Que uno se encariña y más con los pibes, con los jóvenes, ¿no? Hay un futuro enorme, estos chicos van a crecer mucho. Bueno, Colo Colo va a tener una base de jugadores jóvenes del club, que eso es importantísimo, ese sentido de pertenencia. Gustavo Quinteros no escatima en halagos cuando habla de los jóvenes del club. Los conoce como pocos, reconoce el talento que hay en la cantera. Él le ha dado camiseta de titular a varios y ellos han respondido, aunque no esconde su debilidad por uno. Puse a Daniel y la verdad que a mí sí me hace sentir orgulloso. El 27 albo de buen rendimiento en la saga es una suerte de regalón del santafesino. Yo lo veo como si fuera mi hijo, o sea, es un chico tan profesional y tan, digamos, serio por la edad que tiene. E incluso confiesa cuál fue el secreto que le dio a Gutiérrez previo a su debut. Vos jugá como los de entrenamiento. Hacé lo que venís haciendo en entrenamiento, hacé de cuenta que es un entrenamiento más
La cantera comienza a protagonizar el primer equipo, pero Gustavo Quinteros no es solo fútbol y Colo-Colo. Para mí el mate es el gusto de la yerba, es como comer, si no, es como comer un bife de chorizo con ketchup. Que esta casa donde estoy, o este departamento donde estoy, lo usé todo el 2019. Hasta hace un tiempo estaba estudiando inglés, abandoné un poco ahora. Nico entiende bastante español. Desde el año pasado que volvió al país y hay temas como el retiro del fondo de la AFP de los cuales no se exime. Yo creo que la gente en esta pandemia necesita mucho más que en cualquier otro momento, ¿no? Yo creo que es una ayuda importante para mucha gente. También hay tiempo para hablar de la pandemia y también de vacunas. ¿Se vacunó? Sí. Por eso hay muchas cosas muy importantes que brinda este país. El hombre tras el buzo de técnico de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, el estratega que ilusiona al hincha. Yo creo que la gente de Colo-Colo merece esta temporada tener alegrías. Y vamos a revisar ahora lo que remece el escándalo a la Liga Española. Messi y su equipo se olvidó del coronavirus y realizaron un asado en la casa del crack argentino, que puede traer duras sanciones por no respetar las medidas sanitarias en Barcelona. Polémica en el Barça, polémica por la comida de conjura en casa de Messi, una comida a la que acudieron más de 30 personas. Después de un entrenamiento matutino, el plantel del Barcelona se preparaba para aprovechar su tarde libre. Mientras tanto, en la mansión de Lionel Messi comenzaban los preparativos. Una comida de equipo que terminó con más de 30 personas reunidas en medio de la pandemia del coronavirus. Ha habido un asado, ha tenido catering, ha ido también un DJ. Los jugadores comenzaron a llegar a la casa de Lío a las 3 de la tarde, muchos junto a sus parejas y nadie del cuerpo técnico invitado. Un asado organizado por el argentino que contó con carne de calidad y música a todo volumen. Una reunión social que le podría salir cara a la pulga. Las restricciones sanitarias en Barcelona permiten un máximo de 6 personas en un domicilio particular. Un número que evidentemente no se respetó. Puede haber sanción grave por saltarse las normas anti-COVID. Debemos actuar con toda la ejemplaridad, especialmente pues las personalidades públicas. Las multas podrían ir desde los 300 euros a los 60.000. Y no solo eso, la Liga podría castigar al Barcelona con una sanción deportiva después de esta polémica tarde de diversión en la casa de Messi. Y para finalizar, el City ya se instala en la final de la Champions. Se espera al Real Madrid o al Chelsea de Inglaterra para jugar ese trascendental torneo. Pausa comercial, pero usted sigue informándose en 24 Horas Central. Que esté muy bien, muy buenas noches. Bien, pues ya estamos de regreso y en nuestro paso por los distritos por donde van a competir los candidatos que quieren redactar la nueva Constitución, vamos a revisar el distrito 10, que corresponde a la región metropolitana y está conformado por las siguientes comunas: Providencia, Ñuñoa, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja. Cuenta este distrito con 1.000.000, aparece allí en pantalla, 82.408 habitantes, y en él se van a presentar 78 candidatos que quieren escribir esta nueva Constitución. De estos 78 candidatos están repartidos de manera paritaria, 39 hombres, 39 mujeres, que se representan además en 10 listas que las revisamos también a continuación. Estas son Apruebo Dignidad, Independientes como tú, Independientes por la Nueva Constitución, la lista del Pueblo, la lista del Apruebo, Movimientos Sociales, Unidad de Independientes, Partido de Trabajadores Revolucionarios, Partido Ecologista Verde, Partido Unión Patriótica y también está el Pacto Vamos por Chile. Acá encontramos además un candidato que está compitiendo fuera de pacto y este distrito cuenta con un escaño que está reservado para un representante de pueblos originarios. Crece la tensión en la UDI de cara a la definición presidencial. Evelyn Matei, en esta jornada, cuestionó que sea el Consejo General del partido el que defina si el gremialismo presenta uno o dos candidatos en la primaria de Chile Vamos. La mesa directiva de la UDI anunció que esa definición se adoptará el lunes después de la mega elección del 15 y 16 de mayo. Las alternativas que baraja es presentar en la primaria a Joaquín Lavín y Evelyn Matei
u optar por uno de ellos para evitar una dispersión de votos. Matei cuestionó que esa determinación, que debiese ser ciudadana a su juicio, sea adoptada por el Consejo General. Para ella el camino correcto es que la UDI participe en la instancia de Chile Vamos con su candidatura y la de Joaquín Lavín. La postura de Matei también se enfrenta a los deseos del alcalde de Las Condes, quien envió una carta a los líderes de la UDI insistiendo que el mejor camino es tener un solo candidato presidencial en la primaria oficialista. ¿Por qué una decisión que puede ser tomada por 1,5 millones de personas, ¿no es cierto?, la va a tomar finalmente un grupo de 400 personas? Son ese el tipo de cosas que la ciudadanía ya no acepta. Lo lógico es que vayamos todos, los 5, a la primaria. Esta instancia soberana, que es el Consejo General de la UDI, tome la definición lo más informada, transparente y democrática posible. Tanto Evelyn como Joaquín se merecen una definición justa, transparente. Ahora. Atención con lo siguiente, el cantante chileno Camilo Castaldi, más conocido como T-Time, fue detenido nuevamente por celebrar una fiesta clandestina, es lo que se ha señalado hasta el momento, en su departamento en Providencia. El músico fue aprehendido y trasladado hasta una unidad policial junto a otras 4 personas por festejar su cumpleaños, luego de que los vecinos del edificio denunciaran ruidos molestos. Claro, además la detención se produjo porque las personas estaban reunidas en un horario que excede los límites del toque de queda, por supuesto. Es un hecho que se repite. Claro, porque fue el 3 de abril cuando fue sorprendido en una fiesta clandestina en la comuna de Providencia, cuando esta comuna aún se encontraba en cuarentena. Ya, ahí está la noticia con el vocalista de Los Tetas, que nuevamente fue detenido por infringir la norma sanitaria. ...24horas.cl. Este lunes comenzó el proceso de solicitudes del tercer retiro de fondos previsionales y ya son 3 las AFP que han anunciado que desde hoy martes ya están pagando a sus afiliados. Para conocer cuáles son esas AFP que ya están pagando y el detalle de la noticia, ingresa a 24horas.cl. Bien, pues estamos terminando la noticia. Como siempre, damos las gracias por informarse junto a nosotros, que es en TVN, ahora viene Fuerza de Mujer y luego The Good Doctor, no se lo puede perder. Que descansen, hasta mañana. Chao, chao, buenas noches. Buenas noches.